Para el día de hoy quiero que pongamos nuestra mira inicialmente en el libro de los Hechos capítulo 1. Y con este tema titulado ¿Por qué estáis mirando al cielo? Vamos a comprender qué quiere Dios con nosotros. Dios quiere algo muy importante con nosotros y para eso nos capacita. Para eso envió a Jesús primero a sus discípulos, a su pueblo. De allí levantó un grupo muy especial, que serían los apóstoles, que en sus hombros estuvo levantar esta iglesia que ahora tiene millones de adeptos, millones de creyentes y muchísimos discípulos en todos los continentes. Vamos a ver entonces, conforme a Hechos 1, desde el versículo 6, un momento muy especial. La ascensión de Cristo. Jesús cumple y cumple totalmente, porque no solo enseñó el evangelio, no solo hizo milagros, no solo vivió una vida perfecta, sino que logró la mayor victoria. Recordemos que él venció a la muerte y venció al padre de la muerte, que es Satanás. Pero venció para que nosotros sigamos su labor de instaurar su reino de paz. Pero en este momento de la ascensión, vamos a ver, ahí estaban sus discípulos viendo cómo él iba al cielo. Y vemos así, Hechos 1, desde el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos están en un momento lógicamente inquietante. O sea, el maestro que no solo habían visto enseñar con autoridad, sino en su poder máximo, venciendo a la muerte, venciendo al mal y haciendo concreta la promesa de la resurrección para todos los que en él confiaran, esperaran en él. Entonces vemos que él parte. Entonces, claro, cuando alguien muy importante para nosotros se va, hay una serie de sentimientos, de tristezas, ansiedad, sobre todo porque había algo que ellos esperaban de él, no solo porque lo extrañaban, porque qué amado era Jesús, sino que él también había hecho una promesa, que él restauraría el reino de Israel en ese tiempo, que él iba a establecer nuevamente a Israel como nación de Dios, que iba a dar libertad, porque la restauración significa recuperar la libertad, recuperar la dignidad, recuperar e instaurarse la esperanza. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Pero aquí Él es categórico y claro, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, lo de Dios, permitan que Dios se lo muestre si es su voluntad. Aquí Él les dijo con visión a futuro, a lo que pronto llegaría, que ellos iban a recibir poder del Espíritu Santo cuando lo recibieran en su poder, y con ese poder no es que harían actos de magia ni se volverían genios de las finanzas y demás, que a veces la gente quiere más bien los poderes para satisfacer deseos personales y ya, sin saber para qué fue otorgado ese poder. Fue otorgado ese poder para hablar de Cristo como testigos de su obra en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y vemos aquí cómo esto se va como expandiendo. Primero en Jerusalén, su capital, su punto, lo más cercano. Después en toda Judea se va extendiendo al resto de las otras ciudades. En Samaria, que eran los israelitas que se habían separado por razones religiosas, políticas y demás. Israel se divide en dos reinos y está Judá y está Israel. Allí tienen que llegar. A los que fueron y ya no están tienen que llegar. Pero aquí también habla hasta lo último de la tierra. O sea, comiencen desde casa, vayan expandiéndose. Ustedes, casa, familiares, comunidad, país, mundo. Así debemos llegar con el Evangelio. Pero ellos también son advertidos de algo que era un error, que es el título del tema que hoy estamos estudiando, porque estáis mirando al cielo. Vamos al versículo 10. Y el 11 también. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Recuerdan que la pregunta de ellos es, ¿cuándo regresas? ¿Cuándo restaurarás? Él les dice que no le toca a ellos saber cuándo. Sí le toca saber que recibirán poder para testificar,
para que su evangelio sea conocido hasta lo último de la tierra. Luego aquí vemos que él asciende y hay un momento en que lo recibe una nube que lo oculta a sus ojos. Ellos no podían ver ya a Jesús, pero ellos querían seguir mirando hacia allá. Y no es que estuviera mal, pero ¿por qué lo estaban haciendo? Porque estaban preocupados por el regreso de Jesús, pero ese regreso de Jesús tenía un mandato. Primero tienen que testificar de Cristo. Y esto no era una palabra nueva para ellos, porque en Mateo 24 Jesús les había respondido una pregunta que ellos hacían continuamente. Porque es que ellos no estrenaron esa pregunta cuando él estaba ascendiendo. Él estaba en la tierra haciendo su ministerio y ellos hacían esa pregunta. Vamos a Mateo 24, versículo 3 primero. En Mateo 24, 3 vamos a ver cómo se hace la pregunta y luego en el versículo 14 cómo él responde. Porque el Señor, ante una preocupación constante, tenía una respuesta consistente, firme, siempre igual. Vamos a Mateo 24:3 y dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿cuándo vienes? Entonces, entre el 3 y el 14, o sea, del 4 al 13, hay una serie de señales terribles de la maldad, de cómo serían perseguidos, de cómo habría guerras, rumores de guerra, una serie de calamidades en el mundo. Son señales de que él vendría. Pero él les dijo en el versículo 14 que había un momento en que él iba a venir. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, la respuesta es: ¿cuándo venga? Cuando ustedes hagan su trabajo. Y esto aplica en todo. ¿Cuándo, Señor, ocurrirá lo que tiene que pasar en mi familia? Cuando tú hagas tu trabajo. ¿Cuándo es que yo veré tu gloria? Cuando tú hagas tu trabajo. El Señor no necesita que nosotros hagamos el trabajo, pero sí quiere que nosotros seamos formados y que incluso no solamente para que seamos oficiosos, más maduros. Les digo algo más. Muchas veces en el trabajo de evangelizar yo puedo entender si realmente yo le he entregado mi vida al Señor. Y aquí les pongo una anécdota muy simpática de la vida real. En una ocasión había un estudiante que estaba evangelizando en una universidad donde había muchos ateos. Y uno de estos ateos le dijo: ven acá, ¿tú crees en ese Señor Salvador? Si tú de verdad crees que Jesús nos salva a nosotros, yo podría recibirlo. Y este cristiano, meditando ante esa pregunta, le dijo: ¿sabes qué? Vamos a recibir los dos a Jesucristo. Porque en ese momento, haciendo la obra, se dio cuenta que él estaba diciendo algo que no era una convicción. O sea que muchas veces el anunciar el evangelio para nosotros mismos es salvación, porque yo estoy confrontado con los temas y comienzo a experimentar, incluso en las dificultades: Señor, yo confío en ti. Y yo estoy seguro que muchas personas, a través de proclamar el evangelio, han sido instrumento de salvación para los demás, pero para sí mismos, porque son confrontados. El anunciar, el hacer la obra, también nos cimienta en la palabra y nos impide caer en algo que él advertía en Mateo 24, que muchos por la persecución iban a sufrir y que esa persecución tiene una consecuencia lógica: la apostasía. Porque él dice: el que persevera en esta fe, ese será salvo, ese será rescatado, ese vivirá. Pero ¿cómo yo me fortalezco? Recuerden que también Pablo lo decía, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando yo estoy anunciando, yo estoy escuchando. Y aquí es una confesión que no es nueva, que ya le he comentado. Yo he tenido la oportunidad de crecer tanto con estos tiempos de la mañana. Es impresionante lo que yo he entendido. Les confieso esto. Ha sido conveniente para toda la iglesia que yo he tenido que estudiar tanto estos temas. No les voy a decir de forma presuntuosa: oye, a usted le conviene que yo lea estos temas porque, wow, están recibiendo palabra. No, o sea, y sin negar ese punto, la estoy recibiendo yo. Diariamente me estoy confrontando con estos estudios que me están retando y me están exponiendo hasta qué punto tú crees, hasta qué punto tú comprendes esto. ¿Hasta qué punto esto es una verdad en tu vida? O sea que involucrarme en anunciar hasta lo último la palabra ha sido crecimiento para mí. Y como les decía, en el caso de este joven que evangelizaba en la universidad, ante el desafío del ateo, se da cuenta que él todavía no creía que Jesús lo iba a salvar. Y fue salvo.
O sea que al final del cuenta, el ateo llevó a la salvación al creyente, entre comillas, porque hasta qué punto podía ser creyente si no confiaba en Jesús Salvador. ¿Cuándo regresará Jesús? Cuando dejemos de estar mirando solo al cielo, cuando vienes, y no miramos nuestra responsabilidad en la tierra. Jeremías lo dijo, oren por la paz de esta tierra, procuren la paz de la tierra donde ustedes están, para que en su paz ustedes tengan paz. No miremos solo a los cielos esperando que el Señor venga, porque el Señor ya dijo, Él va a venir. Pero Él nos dijo, y así se estableció en Mateo 24, así se estableció también en Hechos 1. Hay que anunciar, hay que proclamar, hay que empezar desde lo más cercano hasta lo último. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en todo el mundo. A mí mismo me tengo que predicar para ver si yo creo, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. A mi familia, a mi entorno laboral, mis amigos, mis familiares más lejanos, a mi país y hasta donde Dios me mande. Hay una frase muy simpática, y con esto quiero concluir, del pastor William Martínez, me gusta dar el crédito, William Martínez de la Chorrera, que nos decía lo siguiente: si no vivimos Hechos 1:8, recibimos un Hechos 8:1. ¿Cómo así? Bueno, en Hechos 1:8, recuerden que recibiréis poder y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, recibirán poder del Espíritu Santo para que por medio de ese poder la palabra tenga eso mismo, el impacto necesario para que los demás se conviertan. Pero tienen que hacer su labor hasta lo último. Y si ustedes no lo hacen voluntariamente, nos puede decir el Señor, yo lo saco de aquí, porque ¿qué dice Hechos 8:1? O sea, yo quiero que este santo propósito sea cumplido y yo voy a procurar usando hasta los mismos eventos sociales, los mismos eventos políticos, las mismas dificultades, hasta las epidemias, para que se cumpla la labor. Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Curioso, ¿verdad? ¿Cuál fue el mandato? Anuncien este evangelio en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. En Hechos 8, ¿dónde estaban ellos? En Jerusalén. Fueron esparcidos a Judea, allá vayan a evangelizar. A Samaria, allá vayan a anunciar, porque no lo están haciendo porque están en Jerusalén. Y de ahí sabemos que luego, tiempo después, saltaron a todo el mundo. Gracias a esa persecución que los hizo correr para todos lados a los cristianos, nosotros hoy recibimos salvación. Si Dios no los zarandea y no los mueve, nosotros estuviéramos en Cristo listos para la condenación. Entonces, para que Dios no nos tenga que remover, nos tenga que a veces agitar, mejor hagamos las cosas de una vez, hagamos las cosas bien. No caigamos en el triste evento de que porque un amigo cayó en la cárcel o muy mal está económicamente o está destruido en su hogar, entonces seamos nosotros abatidos, y ahí es que vamos a anunciar el evangelio. Vamos a anunciarlo y proclamarlo antes. Es lo que Dios quiere. Ellos estaban en Jerusalén, ¿y qué pasó con Judea? ¿Qué pasó con Samaria? ¿Qué pasó con el mundo? Si no vivimos Hechos 1:8, recibimos un Hechos 8:1. Entonces, con este hermoso desafío también los invito a que disfruten la oportunidad de ser esperanza y vida. Cierro con una historia. Ayer fui a hacer un proyecto personal artístico, algo que quiero hacer simpático, un audiolibro. Fui a grabarlo y en el estudio donde estaba grabándolo pasó algo muy bonito. El técnico necesitaba mucho consejo. Estaba atribulado, estaba nervioso, estaba ansioso, y a través de estar yo ahí, él recibió la palabra, y hoy tengo que comunicarme nuevamente con él para seguir cuidando de su vida. Porque al final de cuentas Dios nos mueve en el mundo para mirar, no solamente mirando al cielo, ¿cuándo vendrá Jesús?, sino aquí en la tierra, ¿qué debo hacer para que Él venga? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial, y gracias porque tú mismo nos dices que si estamos esperando que tú vengas, tenemos que hacer lo necesario para que ese retorno sea pronto, para que tu reino de justicia, de bondad, de perfección, venciendo la injusticia, la maldad, a la imperfección, sea ya definitivo. Ese triunfo debe ser definitivo, pero tú mismo nos dices, yo quiero que todo el mundo sea salvo. No puede ser que la gente de repente vine yo y no recibieron la palabra, no recibieron la salvación. Muchas veces hasta, Señor, te decimos, ¿cuándo tú harás? Pero tú voluntariamente dices, cuando ustedes hagan.
No es que yo necesito que ustedes hagan, es que ustedes necesitan hacerlo para crecer en la fe, tal vez para que descubran si realmente yo soy el Señor y Salvador, o solamente lo dicen de forma religiosa, o solamente creen que creen, pero realmente no creen. Señor, por eso hoy te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra, por tu advertencia, por tu maravillosa exhortación. Gracias, Señor, y perdónanos si hemos sido poco diligentes en esto, y porque solamente estamos mirando cuándo vienes y no qué estamos haciendo para que tú regreses. Gracias, Señor, por este tema. En nombre de Jesús. Amén.